del tema, y también ha participado en Historia de la Crueldad, realizado y recopilado por Osvaldo Bayer, en un capítulo que trata sobre el tema del genocidio en el Chaco. Vamos a empezar presentando y recibiendo a Marcelo Chiavazza de Pilar, Córdoba, que en aquellas épocas hermosas en que podíamos hacer esta muestra en forma personal, él ha estado en el museo, él y sus obras, y con parte de su familia también, y hemos compartido muy buenos momentos. Los saludo desde acá, a la distancia. Una alegría, Marcelo, entonces, tenerte acá y disfrutar de tu arte, aunque sea por una pantalla. Él ha expuesto en varios lugares, en Buenos Aires, en Argentina, en distintas provincias, en Salta, en Formosa, en Capital Federal, en otras muestra Amupurrum. Su estilo de arte es en pintura, figurativo, se dedica específicamente a las culturas Wichí y Nivaclé. Y también tiene obras en distintas partes del mundo, en Marruecos, por ejemplo, y en colecciones públicas y privadas. Así que te damos la bienvenida, Marcelo, y te pedimos, bueno, que nos hables y nos muestre tu arte. Bueno, yo les agradezco, para mí es un honor, como siempre, compartir este tiempo con ustedes y me siento parte ya de toda esta celebración porque la verdad es que me hacen sentir realmente en familia. Como vos decías, Rita, bien, eh, uno extraña la presencialidad y esa cercanía, las juntadas donde compartíamos tantas experiencias y bueno, entre comidas y algo que tomamos, nos íbamos conociendo, pero también aprendiendo y creciendo juntos. Eh, bueno, no sé cómo es el tema de las obras, si hay alguien que las va a pasar o ya las pasaron, eso no lo tengo muy claro. Mauro. Y actualmente lo que se está haciendo, la muestra Mucurrum se comparte por las redes. Todos Ujú. los días se hacen 3 publicaciones en 3 tiempos distintos, a la mañana, a la tarde y a la noche, en el Facebook de Artes Visuales Varela y en el Instagram de Artes Visuales Varela. Entonces, desde el 17 de abril, que se están difundiendo las obras por estos medios, hasta mediados de principio de mayo más o menos van a estar girando. Y van a estar ahí en las redes para que la gente la pueda ver. Buenísimo, gracias Edelén por la aclaración, Sí, no lo tenía muy claro. Y bueno, yo simplemente quería compartirles cómo nace esta cuestión de que eh, termino pintando lo que pinto. Yo en el 2011 empecé a pintar con óleo, después de algunas crisis personales, es como que tomé la firme decisión de pintar. Y entre mis obras empiezo a descubrir de que una gran parte de ellas reflejaba lo que significaba para mí el encuentro con culturas como la Nivaclé y Wichi. Eh, Cuando empiezo a revisar un poco esto, porque la verdad es que sinceramente me llamó la atención, yo siempre cuando me encuentro frente a un lienzo, lo primero que quiero hacer es pintar algo. Siempre me hago esta pregunta: ¿qué quisiera yo que, si yo tuviera nietos, qué me gustaría que ellos vean de los valores de nuestro mundo de hoy? Y, y entre todos esos valores, lo que más rescato tiene que ver con culturas como la Wichi Nevacle,
Y esto lo fui descubriendo en el... O sea, para mí era toda una serie de preguntas. ¿Por qué pinto esto? Y me fui dando cuenta de que tenía que ver con los encuentros que he tenido con mis hermanos y hermanas de estas culturas desde 1996, en que viajo a la provincia de Salta, Chaco y Formosa. Últimamente estoy más centrado en Formosa y en particular a la comunidad del Potrillo, donde está nuestro hermano Osvaldo, a quien amo de toda... Es mi hermano, yo digo, de sangre, alma y espíritu. Eh, ¿Y qué es lo que voy viendo en cada una de estas pinturas? Es como que instintivamente voy reflejando o intentando reflejar lo que aprendo de la cosmovisión de estas culturas que son tan ricas y que nos enseñan tanto y por sobre todas las cosas, y en lo particular a mí me enseñaron mucho a encontrar un camino de espiritualidad, un camino de conexión con la naturaleza, un camino en la conexión con el otro. Eh, y si bien al principio mis cuadros trataban de forma un tanto realista, reflejar situaciones que a mí me conmovían, situaciones cotidianas, una niña que estudia caminando en el monte con sus cuadernos, eh, una mujer esperando a su esposo a que regrese de la cosecha. Eh, También he intentado representar relatos que escucho directamente de ellos, cuando me cuentan sobre el origen de diversos animales o del fuego, por ejemplo. Entonces, en mis cuadros trato de reflejar eso. ¿Para qué? Para que si en algún momento esto que yo les planteaba, que cuando me encuentro con el lienzo blanco y yo quiero reflejar algo que mis nietos o nietas o las generaciones de ese momento puedan ver, descubran la riqueza que hay en estas culturas que a mí me ayudaron a crecer, a encontrar mayor equilibrio, a constantemente despertar en mí el asombro, la admiración. Y, y últimamente me di cuenta de que no solo me influenciaron en cuestiones de valores y en cuestiones de espiritualidad como si fuera poco, sino que mis últimos cuadros también intentan o están realmente influenciados por sus estilos pictóricos. Eh, Cuando yo viajo a los territorios Wichi, eh, trato de encontrarme con hermanos y hermanas que dibujan, que pintan. A veces son niños de un colegio, a veces un muchacho que me acerca dibujos hechos con lapicera. También he tenido encuentros con profesoras de arte, Wichi. Y ahí he descubierto una riqueza pictórica que no se difunde en gran manera en nuestro país y que a mí me influenciaron de una forma muy contundente y tiene que ver con reflejar eh, el hombre y la mujer en contacto directo con la naturaleza, la, ¿cómo se podría decir esto?
la carga simbólica, por eso algunos de mis últimos cuadros ya son abstractos y tienen que ver con el encuentro de nuestras culturas. Y también algo que para mí es muy rico es cómo decir mucho con poco. Eso es algo que aprendí muy mucho de mis hermanos Wichi. Siempre lo hablamos con Osvaldo y es un aprendizaje constante. Y todo esto lo estoy tratando de reflejar incluso en mis últimos cuadros, porque es una influencia muy fuerte. Estos que estamos viendo algunos son de los primeros cuadros y otros, este es uno de los últimos cuadros que pinta en relación a esto. Este es que les contaba que tiene que ver con lo abstracto y con el encuentro mío de pronto de tierras comechingonas con mi hermano Osvaldo, que es Huichi, yo representado en el cóndor andino de la Sierra de Córdoba, y Osvaldo en el dorado, que es el pez que también nos une en muchos encuentros. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Yo estoy acá a disposición. Marcelo, te felicito por tu parte abstracta, no la había visto, no había visto obras. La verdad que me gustan mucho. Bueno, gracias. Es algo que estoy trabajando últimamente. Incluso hay algo que tiene que ver más con la pintura ingenua, que todavía no lo publiqué y que es más inédito, pero que tiene una carga que es una influencia total de mis viajes y encuentro con mis hermanos y hermanas Wichi. O sea, que en estos cuadros que estamos viendo, la mayoría tienen que ver con situaciones, y con los relatos que les comentaba recién, en donde yo de pronto encuentro una imagen y después me siento a conversar con ellos cuando les visito y ellos me cuentan desde su lugar cosas muy ricas. Este es uno de los cuadros que más quiero y bueno, es el cuadro que tiene Osvaldo en su casa, que es un conjunto de situaciones y que tiene que ver con esto que te decía Rita de incursionar algo más ingenuo y a la vez significativo en lo simbólico. Cuadros de relatos con sus historias. Es como que te vas resignificando y reinventando a vos mismo. Y el mensaje llega, el mensaje de los pueblos llega. Eso es lo importante. Sí, Está muy bueno, Marcelo. si bien con estos cuadros he tenido la posibilidad de exponer en muchas provincias de Argentina y 2 o 3 de ellos están en posesión de particulares. Estamos trabajando en un proyecto junto con Osvaldo, del cual ya se presentó expediente en el gobierno de la provincia de Formosa para que todos estos cuadros queden en territorio Wichi, porque sinceramente yo siento que no me pertenecen, que le pertenecen a ellos, yo simplemente soy un instrumento
una de mis exposiciones más emotivas fue cuando expusimos en el Potrillo, en un par de colegios, y poder estar con gente que se encontraba representada en los cuadros, porque se tratan de personas reales. Y ahí me di cuenta que esos cuadros no me pertenecen, así que armamos el proyecto con Osvaldo, y bueno, esperamos que pronto pueda dar a luz, y esos cuadros estar expuestos en forma permanente en el Potrillo. Qué Es un sueño. bueno. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de esos cuadros? ¿De alguno de ellos? Eh, sí, tengo muchas anécdotas. Eh, el viaje al Potrillo para mí es un viaje bastante eh, intenso y emotivo, y a la vez largo. Son 1450 kilómetros. Los últimos 82 kilómetros son de monte, o sea, es tierra y barro, pero a mí me encanta ir. Y cuando Osvaldo vio los cuadros, los presentó acá también a quienes organizaban Amuk Burrún, y los pude exponer, después los pusimos en distintos lugares, pero siempre teníamos ese deseo de exponerlos en el Potrillo. Y sinceramente yo tenía, no sé, como un excesivo respeto y hasta cierto temor, o duda más que temor. Es ¿Cómo se sentirían ellos que yo represente su cultura? Y cuando fuimos al Potrillo, que hablamos con los directores de colegio, con las directoras de arte, para manifestarle nuestra propuesta, eh, hubo una buena aceptación de los cuadros, y se organizó la muestra. Fue excesivamente concurrida. La gente iba boca en boca contando qué ocurría, y, y se acercaron. En la primera muestra hubo entre 400 y 600 personas. Los chicos del colegio se empezaron a identificar en algunos cuadros, porque de hecho yo los tomé a ellos en algunas fotografías, y después, bueno, fui jugando con ellos, me permití dibujarlos y pintarlos. Así que iban a buscar a sus familiares y le mostraban que están representados en los cuadros. Y bueno, fueron momentos que te digo, a mí me conmueven hasta ahora. Se me quiebra la voz porque fue así, o sea, verlos a ellos contentos de que yo los represente era muy fuerte. Y después, al final de la muestra, se quedó un jefe que Osvaldo me decía: ese es el más difícil, dice. Si le caes bien a ese, estás bien con todas las personas. Y este hombre se quedó mirando en particular un cuadro que es el de Seawalk, que no está en esta serie, pero lo pueden ver en mi página, y el que quiera se lo comparto después, que tiene que ver con el relato del pájaro carpintero, el origen del pájaro carpintero. Y estuvo casi entre 40 minutos y una hora sentado mirándolo este jefe Wichi al cuadro. Y después me manda a llamar. Quería hablar conmigo personalmente. Entonces yo digo, bueno, acá viene el reto. Y, y cuando fui a hablar con él me decía que no podía creer que haya representado también sus historias y relatos, que lo has hecho con tanto respeto, y que él me quería contar más relatos para que los represente. Así que
yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la comunidad y a ellos, y ahí, bueno, después de esa muestra fue que sentí muy fuerte que todos esos cuadros tenían que quedarse allá. Sí, Así que se bueno. entiende tu emoción, Marcelo. Yo ya conocía las anécdotas, ¿no? Pero quería que las cuentes a los presentes. Ujú. Muy, muy emotivo todo, muy, muy fuerte y muy entendible que quieras que las obras estén en el lugar de donde salieron. Y en tu estilo naif, ingenuo, en ese paisaje que se veía, se reconocían las plantas autóctonas también. Se veía un palo borracho por ahí. Sí, La sí, verdad es que cada muy planta tiene, lindo. es una planta real. Yo me tomo el atrevimiento de hacerlo un poco más ingenuo. Hay, en cada planta hay escondido no menos de 4 o 5 animales. Me gusta que las sutilezas. Me gusta premiar a la persona que mira más allá de ver. O sea, hay personas que pasan adelante un cuadro y siguen derecho y otros se quedan algunos minutos más. Entonces ese que se queda unos minutos más empieza a descubrir cosas y es lo mismo que nos pasa cuando nos encontramos en el monte. Hay gente que pasa por el monte y no ve nada, y hay otros que se quedan, se detienen un tiempo más y empiezan a ver que los cardenales, que un alicucu, que una bandurria, que algún oso hormiguero. Bueno, en ese cuadro está todo eso contenido. Eh, de hecho, me contaban que ese cuadro ha sido eh, copiado y que lo están usando en los colegios ahora para como, como trabajo didáctico para los chicos en el potrillo, así que eso también, por eso yo sigo insistiendo, esos cuadros salieron de allá, yo simplemente fui un instrumento y van a volver allá, uno por uno, todos. Muy bien. Y quería preguntarles a todos los presentes si tienen alguna pregunta para Marcelo o algo para decirle. Sé que le están escribiendo en el chat, te están felicitando, Marcelo. Si tienen alguna otra pregunta para realizar. No, no, bien. Hola, soy Valeria Mappelman. Quería hacerle una pregunta a Marcelo. Por curiosidad, ¿vos empezás a pintar estando allá o llevas las imágenes en tu cabeza y después trabajás las pinturas cuando volvés? Bueno, mi forma de pintar es muy íntima, así que yo prefiero pintar en donde estoy. Sí hago bosquejos allá y charlo muy mucho con la gente. Osvaldo es, ya te digo, una parte mía, yo lo siento así, y yo me siento parte de él, es con quien más dialogamos. Y cuando escucho un relato, eh, bueno, lo converso con él, y en los bosquejos, eso que hago en una libretita que siempre llevo arriba, trato de representar todo el relato en una sola imagen. Ese es el desafío. Y otros cuadros surgen meses después, porque el abstracto me llevó casi 4 meses el desarrollo, o sea, son bosquejos tras bosquejos, donde intento resumir todo, y capaz que después pintarlo son 15 o 20 días no más, pero, pero hay todo un proceso en donde yo llego allá, me encuentro con mis hermanos y hermanas, siento que tocan cosas muy íntimas mías, y después cuando vuelvo a casa es donde proceso todo eso. Ese es Ewok, el cuadro que se había quedado mirando. Y el tejido es el tejido que representa a Ewok también. Entiendo que es así. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedo preguntar, Rita? Soy Catalina Sollí.
Hola, Catalina, por supuesto. Ay, qué hermosos cuadros. Realmente hay que sobreponerse a tanta belleza. Primero felicitarte, Marcelo, y Bueno, después este es impactante, realmente es impresionante. Y también quisiera preguntarte sobre, entre los primeros cuadros que mostraste, había un personaje que estaba en cuclillas, un ser humano en cuclillas y tenía una cabeza como de búho. ¿Qué era? ese es Por ejemplo, el sí, relato, sí, esos son una serie de relatos sí. del origen de las especies. Ese es Ah, canilla, este es el origen de la vizcacha, y y bueno, había otro que era un hombre con un búho sí, anterior a Chilichuk. este. Chilichuk Mm, es el origen del búho, una mm, persona que se transforma en lechuza, y de acuerdo a los relatos, obviamente que cuando uno va a las distintas regiones hay sí, variaciones de los relatos. Yo claro, trato de simplificarlas y unirlas. O sea, sí, por qué eso la del maravilla. dorado todavía no lo pude hacer porque tengo ese Ah, tipo qué impresionante, Marcelo, es realmente muy impresionante, te felicito. bueno, gracias. No sé si conoces, hay un antropólogo que se llama, ay, tiene un apellido, Pablo Wright. Él estuvo trabajando hace ya unos cuantos años, habrá sido en los años 90, con me parece que era Wichi o Toba, no me acuerdo bien, que también este muchacho Com había hecho, o Wichi, no recuerdo, había hecho también muchos dibujos sobre también escenas de la mitología, muy, muy lindos, que sería lindo que los conozcas. Voy a tratar de conseguir su contacto para que te lo hagan llegar, porque sería muy lindo que conversen entre ustedes. Bueno, para mí es un privilegio conectarme con otras personas y obviamente siempre este tipo de encuentros me enriquecen. Acá veo que dice Marcelo Sux. ¿Será suficiente reflejar la historia de tus hermanos Wichi en tus valiosas inspiraciones? Yo no sé si es suficiente, pero es mi aporte, es lo que yo puedo hacer. O sea, Y es un yo- aporte maravilloso, es impresionante, impresionante. Yo diría, seguí así, porque se ve que volcás mucho conocimiento, ¿no? No solamente el acercamiento con a través de esas conversaciones, sino también mucha formación técnica en pintura. Es una cosa impresionante. Así que fabuloso tu aporte, fabuloso, y me alegro muchísimo por vos y por ellos, que la relación sea buena, que ellos lo entiendan como un aporte que lo haces realmente de corazón, ¿no? Porque a veces se entiende mal esos acercamientos y veo que en tu caso, por lo que contás, es muy bueno el acercamiento. Así que qué felicidad, qué lindo. sí, lo mío es finalmente un acto de agradecimiento al pueblo y a la nación Wichi, porque si yo tengo algo bueno en mi vida ha sido en gran parte por el contacto con ellos y Mm. ellas. Ellos enriquecieron mucho mi vida, me inspiran, aprendo siempre, siempre, cada viaje que voy, vuelvo con muchísimo aprendizaje. Por eso cuando recién preguntaban si pinto allá, es imposible pintar todo lo que aprendo, seguir y quedarme 7, 10 días, 5 días, y es tanto, tanto lo que, lo que traigo que es imposible elegir de decir, bueno, pinto esto y no, en ese momento estoy como muy receptivo. Y después, bueno, voy procesando y bueno, y tengo más de 20 cuadros en la cabeza que todavía no los he pintado, o sea, por lo que expliqué recién, a veces por falta de Mm. tiempo, también a veces porque la inspiración llega y va para otro lado, Mm. pero sí, ahí estoy vinculado.
Bueno, podés... Sí, perdón. No, perdón, Rita. Era simplemente si nos pueden dejar un mail o alguna forma de comunicarnos con Marcelo. No sé si lo podés decir al aire o cómo podemos hacerlo. Luego te lo puedo poner acá en los mensajes. Bien. Porque mi nombre es Marcelo con doble L. Y Chiabasa. Sí. Así me encuentran en Facebook. Que es un lugar, un sitio común. Y en Instagram es muy parecido, o sea, es lo mismo, pero todo junto. Sí. Y ya les paso un mail también. Y algo que también les comparto es que mientras los cuadros, o sea, mientras el proyecto no dé a luz, los cuadros los voy a tener yo por resguardo, pero las personas o las instituciones que quieran y se interesen en exponerlos, ya sea virtual o físicamente, que se contacten conmigo y o sea, yo no cobro absolutamente nada para exponerlo. Para mí es importante que otra gente conozca la cultura wichí y Nevaklé, la riqueza que hay en esta cultura, así que yo me ofrezco también a eso, a llevar los cuadros. También tengo, en cada viaje me regalan objetos y todo, y yo he organizado un pequeño museo ambulante que cuando llego a los colegios genera mucha atracción a las niñas, porque obviamente despierta mucho interés y bueno, les puedo compartir cosas muy valiosas que hacen nuestros hermanos en el norte. Perdón, buenas noches. Mi nombre es Silvana y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Sí? Particularmente me gustan más los cuadros más realistas, ¿no? Con ¿Sí? pinturas de imágenes, pero en el simbólico que hiciste, que es muy claro, había una frase escrita, es en wichí, pero con caracteres en castellano. ¿Qué quiere decir? Porque Sí, me interesa es la lengua. no le sainek web, no papek wo, que es un nombre que me pusieron ellos a mí, Ajá. la gente del Potrillo, que es el que pinta y escribe, porque aparte soy escritor. Y de hecho me Hermoso. lo tatué en la mano. Hermoso, hermoso. Muy lindo. Me daba curiosidad porque me gusta el tema de la lengua. Muchas Bien. gracias. No, a vos. Bueno, hay algunos mensajes en el chat, hay felicitaciones de Diana Lenton. Una obra social, pero hay que darle de alta. Claro. La obra social. Claro. Y va a ser eso mañana. Bueno, de Diana Lenton, de Leonardo Emanuel Rojas, felicitaciones para Marcelo. Lorena Lugo pone, qué interesante eso de la mirada, de la apreciación de una obra. Está estudiado desde la estética que muchas veces no se observa una obra más que por breves minutos. Claro, no siempre. De lo que hablabas recién, ¿no? De detenerse en los detalles, en todo lo que anda escondido por ahí. ¿Ayelén? Yo te quiero felicitar, Marcelo, por tu sensibilidad y además también por transmitirlo, porque la verdad es una tarea muy, muy importante la que tenés de transmitir la cultura, que salga de ahí de las comunidades para que el resto de la gente pueda apreciar esa sensibilidad y también contagiarnos un poco. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Aye. Extraño esas juntadas cuando estamos allá en Florencio Varela, pero ya vamos a volver en breve. Sí, seguramente. Así que bueno, no pensé que iba a ser tan emotivo este encuentro, sabía que iba a ser. Sí, tenés un mensaje acá de Patricia Altamirano, docente que trabaja en pueblos originarios hace muchos años, acá en Florencio Varela. Valoro tu humildad y el respeto que transmitís a los pueblos originarios. Nuestros hermanos, tu emoción es el latido de la sangre. Gracias.
Nan, que supongo que será Nancy, saludos a todos. Emocionan tus sentimientos. Qué bueno. Muy emotivos mensajes. La verdad que la belleza del arte, bueno, y la calidez de tu alma y tu entrega a este arte tan especial tuyo han hecho de este un momento muy emotivo. Así que, bueno, esperaremos esos tiempos en los cuales podamos encontrarnos más cerca, así en familia, y bueno, y en familia de hermanos de pueblos originarios también. Ujú. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a todos y la verdad es que me sentí muy bien. Cuenten conmigo siempre y ahí les dejé el contacto al resto de las personas y participantes. Y bueno, cuando surja algo donde podamos compartir lo poco que yo puedo hacer desde mi lugar, estoy a disposición también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora a Valeria Mappelman, realizadora, documentalista, que ha realizado un documental sobre los Pilagá, la masacre de Pilagá, el genocidio de Pilagá, que se llama Octubre Pilagá, se puede ver por Inca TV, bueno, ahora cine.ar sería, ¿no? Tiene libros escritos también sobre el tema, colaboraciones en el libro La historia de la crueldad de Osvaldo Bayer. Y bueno, ¿quién mejor que vos, Valeria, para contarnos cómo has realizado esta investigación y bueno, de qué se tratan tus obras? Hola, buenas tardes. Gracias, Rita. Muchas gracias a Jorge por la invitación. Un gusto. Bueno, a ver, recién escuchamos cómo trabaja un artista, ¿no? Cuando viaja y pinta. Mi trabajo fue diferente. Yo comencé a trabajar con un grupo de ancianos y ancianas Pilagá que sobrevivieron a la masacre de la bomba, una masacre que ocurrió en 1947. Y que ellos tenían muchas ganas de hablar de lo que había pasado, porque habían pasado casi 70 años sin que ellos pudieran contar fuera de las comunidades lo que habían sufrido. Entonces, el trabajo comenzó en 2005, a fines del 2005, y en 2010 terminamos la película. Y durante esos años, bueno, yo hice varios viajes a la zona de Las Lomitas, Pozo del Tigre, La Esperanza, cerca de la frontera con Paraguay, y trabajé con 20 personas que fueron contando qué era lo que había sucedido en esa época, y a través de sus relatos construimos un guión para que la película tuviera, digamos, estructuralmente la narración que ellos, digamos, con la que ellos estaban de acuerdo, ¿no? Es decir, trabajamos un guión juntos para que ese trabajo final pudiera satisfacernos a todos, ¿no? Fue un trabajo complejo porque no había libros de historia, no había investigaciones previas específicamente sobre las memorias de los abuelos que habían sobrevivido. Entonces, el trabajo fue primero grabar en video o filmar los testimonios, y después en Buenos Aires, cuando yo me traje las primeras grabaciones, viajaron a Buenos Aires 2 traductores, tradujimos todo el material que estaba grabado en Pilagá. Yo no trabajé con traductores en Formosa para no interrumpir a la gente cuando estaba contando lo que quería contar. Y una vez traducidos los testimonios, la historia empezó a revelarse, ¿no? Y a entenderse mucho mejor. Así fue el trabajo, ¿no? A lo largo de esos años. Para sostener estos relatos, para
ayudar a que lo que había sucedido se comprendiera, porque era un hecho muy desconocido, ¿no? Se buscaron en Buenos Aires y en Salta y en Jujuy archivos sobre la masacre, y en Salta y Jujuy dimos con diarios, periódicos de la época que era difícil de encontrar, eran periódicos regionales, y en Buenos Aires con los archivos confidenciales y secretos del Ministerio del Interior, que terminaron, digamos, sirviendo también como prueba en un juicio por crímenes de lesa humanidad que la Federación Pilagá sigue contra el Estado argentino. La película también funcionó, o sea, sirvió como prueba en este juicio. El juicio se inició en la misma época, también en 2006, tuvo resultados muy recientes. Hace nada más que 2 años se obtuvo la sentencia de primera instancia en este juicio. Voy a contar brevemente de qué se trata la masacre, para los que no conocen el hecho, ¿no? Lo que contaban los abuelos era que ellos estaban reunidos en una manifestación religiosa. Había un sanador que se llamaba Tonquiet, él había convocado a muchas familias muy cerca del pueblo de Las Lomitas, y el pueblo de Las Lomitas era un bastión militar, es un bastión militar, nacido de un fortín de la campaña al Desierto del Norte. La campaña al Desierto del Norte es muy desconocida, se inicia en la época, se inicia hace muchísimos años, ya Sarmiento hacía las campañas al norte, ¿no? Pero en 1884 se produce lo que es la campaña al desierto de Victorica, del ministro de Guerra y Marina de Roca, y es el momento más violento de las campañas al norte. Se crea entonces una línea de fortines en Formosa, que hoy están esos mismos lugares, esos mismos espacios que ocupaban los fortines, son ocupados por escuadrones de la Gendarmería Nacional. Entonces, esa misma línea militar hoy también es una línea militar. Y en 1947 también lo era. Y Lomitas era la sede del Escuadrón 18. Cuando esta reunión, que era muy grande y había cientos de personas, empieza a llamar la atención del Ministerio de Guerra, los gendarmes de Lomitas empiezan a hacer inspecciones en la bomba, y el día 10 de octubre, después de varios intentos de desalojo, como no logran trasladar a las familias de ahí, no logran sacarlas de ahí, se produce la masacre. La masacre empieza el 10 de octubre, pero se extiende hacia finales del mes de octubre, o sea, por lo menos por 20 días, durante 20 días, diferentes escuadrones de gendarmería persiguen a los grupos que escapan en distintas direcciones para salvarse. Y en esos recorridos, ¿no? Mientras huyen para poder salvar sus vidas, los heridos van muriendo, los niños y los ancianos también mueren de sed, de hambre, porque pasan muchos días sin comer, sin tomar agua. Los gendarmes patrullaban los ríos, entonces era muy difícil también llegar a los lugares para poder tomar agua. Y entonces esto produce una gran cantidad, esta masacre produce una gran cantidad de desaparecidos, no solo por diferentes fusilamientos que se dan en los lugares de captura, en los lugares en que los grupos son capturados a lo largo de esos 20 días,
sino porque los grupos que huían no podían enterrar a sus muertos y los iban dejando en el camino. O sea, la masacre de la bomba es una masacre de dimensiones muy grandes, que abarca un territorio muy grande y tiene una duración muy larga. Constituye un genocidio porque tiene todas las características de un genocidio, es decir, se llegaron a probar desapariciones, muertes por torturas y finalmente violaciones de mujeres, porque hay por lo menos hay 2 testimonios de mujeres que al ser capturado su grupo son pedidas, el comandante justamente el comandante de las Lomitas pide una de las nenas a cambio de la vida de los demás y la viola delante de todos los demás. O sea, también se utiliza la violación como arma. Y finalmente, en el año 2006 se encuentra, hay un hallazgo muy importante en el marco de la investigación penal, y se encuentra una fosa común con 27 restos humanos, y todo eso constituye, digamos, los elementos que finalmente conforman el genocidio. Bueno, ¿por qué sucede esta masacre? ¿Cuál es la razón, el móvil de esta masacre? En toda la zona de Formosa y la región del Gran Chaco existían 3 grandes reducciones en los años 40, que eran reducciones que habían sido fundadas, reducciones indígenas, es decir, reducciones estatales exclusivamente para indígenas. Eran espacios en donde los grupos indígenas que eran desplazados por las campañas militares eran encerrados para cultivar algodón o cortar madera en beneficio del Estado argentino. En Chaco existía la reducción de Napalpí, en donde se produce una masacre en el año 1924, que es muy conocida también, y también es parte de un juicio por crímenes de lesa humanidad. Y en Formosa existían Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz. Cuando los Pilagá estaban reunidos estaban en esta gran reunión religiosa, política, ¿no? Y los gendarmes quisieron desplazarlos de ese lugar. La idea era llevarlos a la reducción de Bartolomé de las Casas, que era este espacio que estaba destinado al mundo indígena y en donde las familias eran convertidas en mano de obra. Y los Pilagá se negaron a ir. En los documentos secretos del Ministerio del Interior consta que los Pilagá eran irreductibles e intransigentes, es decir, se negaron a ir a la reducción y de alguna manera esto fue entendido por el Estado Nacional como un acto de rebeldía. Esto desata la masacre de la bomba el 10 de octubre del año 47. Es decir, que tanto la masacre de Napalpí del año 24 como esta del año 47 tienen estrecha relación con el sistema de reducciones que operaba en el Gran Chaco en esa época. Es un sistema muy desconocido, son procesos muy desconocidos que fueron cuidadosamente ocultados, ¿no?, por la historia argentina, pero que en la memoria de los pueblos con Pilagá, Wichí, Mocoy, están muy presentes. De hecho, hoy en día, en Bartolomé de las Casas, en Muñiz, en Napalpí, en esos espacios que son ya ex-reducciones, viven muchas familias que después de haber sido desplazadas, desterritorializadas, quedaron viviendo en esos lugares y hoy viven
títulos precarios o sin títulos, en esos lugares donde las reducciones funcionaban. Es decir, que para la memoria... Estos espacios están muy presentes. Y tienen mucho que ver... ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Gracias. Por eso yo decía que hay una relación muy estrecha entre estos hechos genocidas del Gran Chaco y este sistema reduccional del que se conoce muy poco. Bueno, como para cerrar, la película que hicimos en Formosa sirvió después como prueba para el juicio por crímenes de lesa humanidad que sigue adelante la Federación Pilagá. La Federación Pilagá es una federación que agrupa a las 18 comunidades Pilagá de Formosa y que tiene un triunvirato, la encabeza un triunvirato conformado por un representante de los ancianos, una representante de las mujeres y el presidente de la federación, que es hoy en día Osvaldo Caballero, y todos son hijos de sobrevivientes de la masacre de la bomba. Es decir, la Federación Pilagá fue creada por sobrevivientes de la masacre de la bomba, que hoy ya no están. Las personas que... Yo después voy a... creo que ustedes pusieron el link ahí para que la gente vea la película, ¿no? Pero bueno, las personas que son protagonistas del documental ya no están vivas, han fallecido en estos años, ¿no? Hace poco tiempo. Pero algunos de ellos lograron declarar en sede penal y sus testimonios están en el expediente de la causa por genocidio contra el Estado. Y eso fue muy importante para ellos porque, más allá de que hasta el día de hoy el Estado argentino se niega a resarcir a los Pilagá y ha puesto un grupo de abogados que apela constantemente en contra de la demanda, de alguna manera para ellos fue muy importante declarar en los tribunales porque es un resarcimiento moral el haber podido ser escuchados por un juez, ¿no? al haber podido hablar delante de un juez. Y fueron 3 días de testimonios. Ellos estaban ellos fueron a declarar en el Juzgado Federal de Formosa durante 3 días y fue muy emocionante para ellos ese camino hasta los tribunales, ¿no? Así que bueno, en el 2019, un juez de apellido Carvajal publicó una sentencia muy interesante, muy bien fundamentada, y reconoció que la Federación y las víctimas, así como sus hijos, debían ser resarcidos por este genocidio. El Estado apeló y la demanda pasó a la Corte de Apelaciones. En la Corte de Apelaciones se reconoció el delito de genocidio, porque en la primer parte de la demanda, es decir, en la sentencia de primera instancia, más allá de reconocer que todos los crímenes habían ocurrido, Carvajal, el juez, no reconoció el delito de genocidio, sino que lo consideró un crimen de lesa humanidad. Y hay una diferencia muy importante entre una tipificación y otra. En un caso de genocidio, cuando se habla de genocidio, hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad de destruir a un grupo determinado. Y
la Cámara de Apelaciones de Resistencia reconoció que eso realmente había sucedido, que el hecho de perseguir durante 20 días a las víctimas Pilagá solamente por el hecho de no haber sido, de haberse negado a ser reducidas, a ser llevadas a las reducciones, tiene que ver con reconocer que se había atacado a ese pueblo por el solo hecho de ser indígenas. Y se reconoce entonces que ese pueblo en particular, había habido, digamos, contra ese pueblo en particular la intención de exterminio. En la sentencia de Cámara entonces se reconoce el delito de genocidio. Hoy en día el juicio por la masacre de los Pilagá está en la Corte Suprema de la Nación. En cada etapa, el Tesoro de la Nación, es decir, la Procuraduría del Tesoro de la Nación, que es la que, digamos, la que pone los abogados defensores del Estado, ¿no?, para oponerse a esta demanda, en todas las instancias apeló. Es decir, lo que tenemos frente a este juicio, lo que vemos frente a este juicio es la ausencia de decisión política de resarcir a este hecho en particular, porque nosotros hemos visto que otros crímenes de lesa humanidad, en la larga historia, importante historia que tenemos en Argentina, de juicios de estas características, han sido escuchados, han sido resarcidos, ¿no? Tenemos como una experiencia distinta con los juicios de lesa humanidad que conocemos y que han ocurrido sobre todo, o que han ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. En este caso, las cosas no fueron de esa manera. Y sistemáticamente el Estado apeló contra el resarcimiento de las víctimas. Entonces, hoy el caso está en la Corte Suprema de la Nación. Por eso es importante, me parece, en un evento como este, debatir y pensar estas cosas, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, que haya un tratamiento diferente para crímenes tan similares, ¿no? Un tratamiento diferente para crímenes que han ocurrido durante un periodo determinado y otros que han ocurrido en un periodo distinto. Quizás lo que sucedió con los Pilagá, más allá de que es un tema muy desconocido, es como que nos obliga a revisar o a comprender una historia que contradice todo sentido común, ¿no? Por la época en que ocurrió, sobre todo, pero porque además nos lleva a hacer un esfuerzo para comprender una historia totalmente oculta. Y es muy difícil para cualquier persona realmente entender lo que sucedió en el año 47 en Formosa. Pero bueno, por eso me parece tan importante y agradezco esta invitación, porque siempre es bueno conocer no solo el caso en particular, sino las dificultades para que este caso tenga los resultados que se desean, ¿no? Claro, estoy a disposición para preguntas o dudas. Iba a decir eso. Recuerdo cuando dijiste genocidio, ¿no? Que hay una intencionalidad de matar en este caso, un pueblo
por ser ese pueblo mismo, podríamos hacer un paralelismo con el concepto de femicidio también, ¿no? Que es que mucha gente lo ha entendido ahora, matar a una mujer o una nena por ser mujer solamente, ¿no? Mucho se ha entendido al respecto, bueno, igual hay gente que tampoco lo llegó a entender todavía o no lo quiere entender, no sé. Y en este caso, claro, es notorio eso, ¿no? ¿Por qué esto es un genocidio y merece una pena y por qué esto no? La verdad que muy injusto. Y bueno, como ha dicho Valeria, invitamos a que si quieren realizar alguna pregunta. Sí, quería preguntar o comentar, ¿no? Ahí cuando aparece el documental, una palabra que dice alzamiento, ¿no? Y no solamente en este alzamiento en particular, sino que toda la historia de Latinoamérica, cada vez que se refiere hacia alguna contradicción entre de los pueblos indígenas hacia el Estado imperante, la palabra es siempre la misma, alzamiento de los pueblos indígenas, ¿no? Mientras que cuando sucede con otro colectivo o otra situación en particular, se llama reclamos o propuestas o distintos tipos de palabras, digamos, ¿no? Pero esta palabra es sistemáticamente utilizada en todo tipo de cuestionamiento, siempre desde las poblaciones indígenas hacia el dominador o lo que está en un momento, digamos, ¿no? Me causó mucha impresión esa palabra, ¿no? O sea, que son parte de los documentos que se muestra ahí en ese relato, ¿no? Que para mí fue muy trascendente y no pasó muy desapercibido. Para mí pasa desapercibido, digamos, el tema de esa palabra, digamos, ¿no? Sí, es interesante lo que señala Jorge, porque en esa época la prensa al día siguiente de haberse iniciado la masacre, publica un supuesto alzamiento para justificar la represión que había ocurrido antes. Es decir, la represión comienza el día 10 y el día 11 la prensa publica las historias de este alzamiento indígena, de este malón indígena, para justificar la represión que ya había ocurrido. Y eso sucede durante 2 o 3 días en toda la prensa nacional al mismo tiempo. Es decir, por eso nosotros pensamos en la existencia de cables de prensa, porque no habiendo en ese momento corresponsales, ¿no? Y sin tener las vías de comunicación que tenemos hoy en día, quienes informaban lo que estaba pasando en Formosa era la Gendarmería Nacional. Entonces, esta forma de criminalizar a los Pilagá mientras los estaban matando era una forma de silenciar lo que estaba sucediendo. Así que bueno, es bien interesante lo que vos señalás, porque es algo que uno ve a lo largo o en varios hechos similares, ¿no? Es otra vez la historia de la civilización contra la barbarie. Yo voy a compartir acá un link para bajar el libro Historia de la Crueldad Argentina, que es un libro que hicimos con los compañeros de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Por ahí anda Diana también conectada. Lo voy a compartir porque se puede descargar gratuitamente. Y en este libro, lo que hicimos con varios compañeros es como un panorama de por qué nosotros entendemos que todas estas acciones, ya sea todas las que sucedieron en Patagonia y Pampa durante la campaña del Desierto de Roca, como las que sucedieron después, algunos años después, durante la presidencia de Roca en el Gran Chaco, son un proceso genocida que tiene una continuidad, y la masacre de la bomba
también, digamos, es parte de esa continuidad. Cuando uno ve que en el Gran Chaco ocurren en 1924 una masacre de características similares, en 1933 en Zapallar, Chaco otra, 1919 con Irigoyen en Formosa también una masacre contra el pueblo pilagá que termina con gran cantidad de caciques, por ejemplo, reducidos en las reducciones indígenas. Y después vemos otra vez la masacre de 1947, podemos ver que estas campañas militares, que la historia oficial da por terminada, por ejemplo, en 1917, no terminaron en esa época. Y continúan, por lo menos hasta mediados del siglo XX, cuando ocurre la masacre de la bomba, y vemos esta continuidad, ¿no? Otra vez, el Ministerio de Guerra, la Gendarmería, la Policía del Territorio, siempre operando de la misma manera, ¿no? Los mismos procedimientos, la conexión con las reducciones indígenas, ¿no? Cómo las reducciones indígenas terminan siendo campos de prisioneros. Entonces, es un proceso muy silenciado, con una continuidad, ¿no? Y donde hoy en día nosotros tenemos muchos investigadores que están trabajando en estos temas, ¿no? Hay mucho material escrito. Ahora yo voy a compartir Historia de la Crueldad acá. Eso te iba a decir, Valeria, si nos autorizás a la película, de alguna manera, esa con la clave que habías pasado de Vimeo, a poder compartirla cuando una vez que se suba toda esta filmación, digamos, ¿no? Sí, si la quieren, la tengo, yo te la mandé por WhatsApp, pero si querés sí. en el chat no hay problema. Perfecto. Igualmente lo vamos a subir una vez finalizado todos estos cuatro Zoom, las filmaciones, y ahí vamos a poner el link, si te parece bien, justamente con esto de la película, o sea, con el material de todo lo que fue esta nueva exposición. Perfecto. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí. Sí. Para completar un poco, ¿no? Quería agregar algo a lo que estaba diciendo recién Valeria acerca de la continuidad. Yo creo que eso es un concepto clave, ¿no? Por un lado, la continuidad, como decía Valeria, hacia atrás, ¿no? El hecho de que la masacre del año 47 no fue la primera, sino que venían sucediendo hechos muy parecidos y siempre relacionados con esa cuestión de que los pueblos originarios, para poder seguir viviendo tranquilos, tenían que obligadamente ir a trabajar, o en las misiones religiosas o en las reducciones estatales, ¿no? Si los que se negaban, de hecho tenemos documentación de salvoconductos que había cuando alguna familia tenía que dejar, por ejemplo, una reducción para ir a otra, o para ir a una misión religiosa, o para ir a trabajar a un ingenio, los dejaban salir temporalmente. Si no llevaban un papel firmado por el jefe de la reducción, los encontraba fuera una partida policial o militar y los podía matar, ¿no? Porque no tenían derecho a la vida si no era para trabajar forzadamente, ¿sí? Así es como, por lo menos en el norte del país, terminó las campañas de conquista del desierto del norte, ¿no? Y esto no es una cuestión de gobiernos, porque a veces el problema que tenemos con estas cosas es que vieron que todo se lee en términos de grieta, ¿no? Que si estás de este lado, que si estás del otro, y en realidad lo que nosotros vemos es que hay una continuidad en esta relación violenta que estableció el Estado argentino respecto de los pueblos originarios. Pensemos que Formosa, en la época en que se produjo esta masacre, era un territorio nacional, o sea que por eso dependió todo esto del gobierno nacional, y por eso el juicio se le hace al gobierno nacional, es decir, no tiene que ver ni específicamente con la provincia, sino que, bueno, era un sistema que, como dijo Valeria, se habían producido hechos similares en Chaco, en el norte de Santa Fe. Ahora actualmente se está investigando bastante, se está empezando a hacer una denuncia también al Estado sobre una masacre ocurrida en Obligado, norte de Santa Fe. Es decir, hay todo un modo de actuar en esa zona, ¿no? Que tiene continuidad, por eso, desde antes,
y lamentablemente también hacia nuestros días. Y yo quiero llamar la atención sobre una cosa que dijo Valeria, que es esto de que el Estado apeló. ¿Qué significa esto que el Estado apeló? Que cuando se trata de otros genocidios o de otros delitos de lesa humanidad, yo no soy abogada y bueno, no sé, supongamos que prefieran reconocerlo como delito de lesa humanidad, ponele. No importa, de todas maneras, corresponde, tratándose de ciudadanos argentinos, que el Estado se haga cargo, reconozca el daño que produjo y de alguna manera trate de reparar lo que pasó, por una cuestión, digamos, ética, no porque si tal jurisprudencia lo manda o no lo manda. Uno esperaría que si esto se demuestra tendría que tener algún efecto, ¿no? Alguna compensación. Bueno, con otros genocidios parece que el Estado pide disculpas, el Estado repara, paga indemnizaciones, hay un montón de acciones de memoria, etcétera, pero con los Pilagá no, el Estado se niega. Y además, porque a veces por ahí alguien piensa que se trata de una demanda, no sé, millonaria. En realidad, lo que se estableció, lo que el juez estableció en su dictamen como reparación para el pueblo Pilagá, hay un monto de dinero, pero está expresado en becas escolares y en obras de infraestructura para que los Pilagá puedan acceder a los beneficios que todos los demás ciudadanos, o casi todos los demás, tenemos. Es decir, está establecido en ese dictamen que el día de mañana se tienen que sentar las autoridades de la Federación Pilagá con las autoridades del INAI y de la provincia de Formosa para decidir entonces ese dinero si se va a emplear en construir caminos, escuelas, hospitales, todas las cosas que a ellos les faltan, ¿no? Que no tienen gas, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen agua potable, no tienen, o sea, hay un montón de necesidades que todos sabemos que están insatisfechas. Y de esa manera es que el dictamen de la justicia dijo que el Estado va a establecer la reparación. Es decir, no debería haber un juicio de por medio para que los Pilagá puedan acceder al agua potable, ¿no es cierto? Pero bueno, así es la historia. El juez dice, bueno, que el Estado repare por lo menos a los Pilagá poniéndoles todo esto que les falta. Y eso es lo que el Estado está apelando. Lo que el Estado no quiere hacer, no quiere pagar las becas para los chicos en las escuelas, o sea, no es que se trata de algo que el Estado no puede hacer, que es una suma millonaria, o de algo que no debería hacer, sino que es algo que ya debería estar de alguna manera garantizado, que los Pilagá atravesaron por todo esto, que consiguieron este dictamen y el Estado sigue apelando. El Estado no apeló nunca a ninguna indemnización, a ninguna reparación que se haya mandado hacer por un juicio de lesa humanidad de los de la dictadura, por ejemplo. Nunca apeló. La primera vez que apela es en este juicio contra los Pilagá. Entonces eso es lo que tiene que ver con el racismo del Estado, ¿no? Acá es donde vemos el racismo del Estado. ¿Por qué algunas víctimas son más importantes que otras? ¿Por qué hay cosas que el Estado tiene que reconocer y otras que no importa, ¿no? Por eso decimos que el genocidio de alguna manera continúa, ¿no? Porque esta violencia racista todavía, que se expresa también en estas cosas, también continúa. Bueno, eso era lo que quería agregar. Perdón, Sí. una pregunta, si puedo, a cualquiera de las dos, a Valeria o a Diana, que, bueno, explicaron perfectamente todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta apelación? ¿Por qué este racismo? ¿Es porque son pueblos originarios, pero ellos fueron los que vivían acá desde siempre? En todo caso, nosotros, los que vinimos después, los que descendemos de inmigrantes, los conquistadores, ¿cuál es el motivo de ese racismo tan profundo a nuestros propios hermanos, a nuestros ciudadanos de segunda serían, no sé cómo decirles, no existen? ¿Cuál sería el motivo, el porqué de esto, no? Bueno, es una gran pregunta, es la pregunta que nos hacemos, ¿por qué el racismo? ¿Por qué el odio? ¿No? Pero a mí me parece que en el caso particular, no solo hay algo que no solo tiene que ver con la masacre, sino también con esto que contábamos recién, que son las respuestas que da el Estado a una demanda de justicia por, digamos, crímenes genocidas. Y tiene que ver con que el Estado no está dispuesto a revisar sus acciones genocidas, no está dispuesto a revisar los cimientos de su propia construcción. Es decir, empezamos a abrir puertas que son muy incómodas
Claro. Uh-huh. En donde solamente la respuesta de la apelación estatal ya nos está dando un indicio de que el Estado argentino no está dispuesto a discutir estas cosas. Claro, porque lo que se pide es lo que pide cualquier ciudadano común en cualquier lugar de la Argentina. No hace falta que nos vayamos al norte o al sur, No sé, ¿no? ¿querés que le pregunte? En cualquier barrio. No, o sea, el Estado no considera que sean ciudadanos como todos. Por eso es lo que, como ciudadanos de segunda, que no son ciudadanos. Veo a una persona, Calchaqui está preguntando, ¿no? Y pregunta, a su juicio, ¿en qué se diferencia el Estado argentino de 1947 y el del 2021? Yo diría, ¿en qué se parecen? Claro. Se parecen en esto, ¿no? O sea, cuando hay algo ahí que no está resuelto, y es aquel racismo que mató a los Pilagá es el mismo racismo que hoy les responde con apelaciones a una demanda totalmente justa. Es el mismo Estado. Quería aclarar, que creo que no lo había dicho, que tanto Valeria Mappelman, Diana Lenton y también un invitado que hemos tenido en épocas presenciales, Mariano Nagui, forman parte de la red de investigadores en genocidio y política indígena. Tienen varios sitios, tienen Facebook, distintas páginas. Allí pueden encontrar más material de otros lugares y de otras investigaciones que han realizado, donde lo que podemos observar es lo que decía Silvana recién, ¿no? Hay como un ninguneo, por decirlo así livianamente, ¿no?, de las causas indígenas. ¿Alguna otra pregunta? En el chat estaba esta pregunta, ya está. Dice Lorena Lugo, creo que es un hecho en cierto modo contemporáneo, muy difícil para el Estado reconocer una actitud genocida tan reciente, pero debería, por supuesto. Calchaqui, en consecuencia, ¿se debe transformar este Estado? ¿Es casi imposible pensar remediar el actual Estado? Bueno, yo creo que Qué preguntas difíciles. Pero creo que la Federación Pilagá está haciendo un trabajo en ese sentido, llevando adelante este juicio. O sea, llevar adelante un juicio de estas características, que es un juicio muy complejo, porque además no solo hay intereses políticos de por medio, sino hay intereses personales de por medio que también hicieron que este juicio se retrasara. Yo voy a dar un solo ejemplo. Uno de los procesados, que era un ex gendarme responsable de 15 desapariciones, cuyo nombre estaba en los documentos reservados del Ministerio del Interior, fue protegido por el Poder Judicial de Formosa porque era juez en Formosa. Es decir, el gendarme que había desaparecido 15 personas llegó a ser juez, llegó al Poder Judicial. Y, o sea, llevar adelante un juicio de estas características es muy complejo, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dolor, porque todos estos problemas que acontecen a lo largo de un proceso judicial provocan estrés, provocan dolor, provocan divisiones, provocan discusiones, no es nada fácil. Entonces, para transformar al Estado, para transformar a la justicia, para transformar la forma de pensar del Poder Judicial, del Poder Político, es muy importante el trabajo que hace la gente de la Federación con todo el esfuerzo para llevar adelante este juicio. Porque van construyendo política, van haciendo política, van construyendo
precedentes en la justicia. Y llama la atención la soledad en que lo hacen, porque no tienen acompañamiento de los organismos de derechos humanos. Y ahí otra vez vemos algo que nos tiene que es una alerta para todos, ¿no? ¿Por qué los organismos de derechos humanos no acompañan las demandas de los pueblos indígenas en relación a las causas de derechos humanos en Argentina? Entonces, ahí hay algo que también nos tiene que llamar la atención, que también está bueno debatir, y que me parece interesante, digo, cuando estamos pensando en cómo transformar todo esto en otra cosa, este estado injusto, este estado que discrimina, bueno, estas acciones silenciosas para llevar adelante un juicio por crímenes de lesa humanidad son importantes para esa transformación. Claro, acá escribe Ayelén Cayuqueo, yo creo que para remediar el Estado es que se realizan estas acciones desde el arte, para explicar y transmitir de forma más amena la violencia que sufren las comunidades originarias, solamente por ser una cultura diferente a la que adoptamos de Europa. Más allá que sea un documental crudo, tremendo, es una obra de arte, que arte, el cine, ¿no? Y antes hablábamos, bueno, con Marcelo Chiavazza, bueno, también de obras de arte donde se muestra la cotidianeidad de un pueblo y además, bueno, su mitología también. Así que el arte se ha transformado en una manera de ser la voz de todas estas cosas que se ve que si uno va por el camino que tiene que ir, como los reclamos legales, lleva mucho tiempo y mucho dolor, como decía Valeria. Hay que buscar esos resultados, pero digamos que también hay que buscar esos resultados por otras partes, porque son muchos años, se tarda mucho, y más cuando el Estado está, digamos, en contra de acudir a ese llamado, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta, ¿cuál fue la actitud, si se puede decir de esa manera, del Estado de la provincia de Formosa para este caso? La pregunta se refiere a qué actitud tuvo con el juicio, en relación al juicio. Claro, ¿cuál fue la actitud, si se puede, del Estado de la provincia para todo el caso? Al juicio, sí, al juicio. Se mantuvo, bueno, no sé, a ver, el juicio es muy grande, muy largo. Como conté recién, el Poder Judicial en su momento protegió a uno de los imputados, por ejemplo, el Poder Judicial de Formosa. Eso es muy llamativo y fue muy problemático. Después, bueno, no sé, el proceso es muy complejo, pero, por ejemplo, no hubo, digamos, colaboración por parte de la provincia ni para el traslado de las víctimas cuando fueron a declarar, o sea, no hay colaboración en ese sentido. Por supuesto que hubo encubrimiento, claro, Lorena lo dice claramente acá, y no, colaboración para nada. No solo del Estado provincial, del Estado nacional tampoco. Por eso yo llamaba la atención sobre que no hubo colaboración ni de la Secretaría de Derechos Humanos, ni de los organismos de derechos humanos realmente. O sea, la Federación Pilagá tiene que hacer, vender artesanías para pagar pasajes o para pagar, digamos, los gastos de cartas documento, etcétera. Claro, son muchos gastos, sí. Bueno, Jorge, ¿algo más para decir? Agradecer a todos los presentes, principalmente a Valeria, porque este es un caso documentado,
¿no? Expuesto, justamente donde no nos queda palabra, digamos, como para refutar algo de lo que ya está documentado y con los testigos en persona, digamos, ¿no? Agradecer una vez más a Diana Lenton también por su presencia, a cada uno de los presentes que están aquí en esta noche. Y como dijimos al principio de esta exposición, decidimos de alguna manera traer a la memoria, digamos, ¿no? El hecho de compartir en este momento tan crudo que está viviendo la Argentina, en nuestra Argentina actual, no solamente la Argentina, sino el mundo, de traer memoria, digamos, en nuestro festejo, de alguna manera, digamos, en el marco del Día Americano del Indio, digamos, ¿no? Y esto también forma parte de lo que se ha vivido durante el tiempo de la construcción de este Estado, digamos. Así que una vez más, Valeria, gracias por exponer esta realidad, y también a Rita por ser la moderadora en esta noche, digamos, a Yelén por su trabajo también colaborativo, en este caso a Marcelo, el cual nos ha presentado la otra perspectiva desde el arte, desde la pintura, y poder seguir convocándolo a cada uno de los presentes en estas dos charlas que nos van a seguir restando, que tiene que ver una con Osvaldo Segovia, del pueblo Wichí, digamos, ¿no? En esta nueva presentación de Amupurrún, educador bilingüe de AIB, integrante del CIAPI Nacional, y también luego a unos artistas plásticos que va a haber aquí de distintas partes también del país. Y bueno, y por último lo dejamos en lo que tiene que ver en la materia educativa, donde estamos en la AIB, qué se ha hecho en la AIB durante mucho tiempo, y en este poco tiempo que hemos podido disfrutar de una gran gestión que se ha podido realizar junto a hermanos que han podido participar primera vez en la historia de formar parte de un equipo técnico nacional, y es motivo de logro y de reconocimiento, por eso que lo hemos invitado. Así que ya estaremos pasando el último flyer. Veo a Osvaldo Cipolloni ahí. Gracias, Osvaldo, por participar y compartir esta invitación, en la cual él va a formar parte de la última reunión que vamos a tener aquí, justamente en la educación intercultural bilingüe, donde llevó adelante esta gestión en los años 2004 al 2010, si no recuerdo mal, Osvaldo. 2010, me pasaste en los flyers, me pasaste la información, pero es mucho lo que estuve últimamente, así que ya lo compartiremos después aquí en los flyers, y agradecido, Osvaldo, por aceptar esta invitación a vos también. Sin más nada para decirle, quiero dejarlo entonces a Mauro y agradecerle una vez más esta noche. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, quiero agradecer a Valeria, a Marcelo, a Rita, gracias por formar parte de esta actividad virtual que estamos llevando adelante desde la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación, desde el área de artes visuales. Pueden seguir nuestra muestra virtual de Amupurrún en las redes Artes Visuales Varela, tanto en Facebook como Instagram. En estos días ya vamos a estar subiendo la primera charla virtual que tuvimos. Esta charla la vamos a estar subiendo a las redes para que ustedes puedan compartir el material. Acá les dejo proyectado en pantalla, no sé si pueden ver, la próxima charla, el miércoles 28 de abril a las 7 de la tarde. Bueno, va a estar Osvaldo Segovia, miembro del CIAPI y maestro intercultural del pueblo Wichí, y van a haber distintos artistas locales y regionales que participan de la muestra virtual Amupurrún, donde van a compartir un poco sobre qué es el arte para ellos y por qué trabajaron esta temática de pueblos originarios. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas por participar, y bueno, nos reencontramos la semana que viene, el miércoles 28 de abril. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias, Jorge, excelente. Y Rita, muy bueno, y a Yelén. Gracias, Katy. Gracias. Muchas gracias por todo. Excelente, interesantísimo los trabajos. Y este último documental, qué suerte que pudo presentarse para el juicio. Muy buen trabajo. Muy bueno. Bueno, hasta prontito. Estamos bien. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien, desde Canadá. Saludos, gracias, hermana, gracias. Gracias por estar.
Gracias. Mariana, Muy, buenas noches. Silvia, gracias. Gracias. Nos vemos, nos estamos viendo. Un beso, Rita. Un beso, Nancy. Un beso grande. Gracias, Nancy, Cintia, Nancy. por estar. Gracias. Un beso, Rita. Sí. Excelente, excelente. Muchas A gracias. todos. Nos viendo. Cintia, Rita, Jorge, gracias, muchas gracias. Se los quiere. Gracias, Nancy. Gracias. Hasta luego.